ese tiempo hubo cierta inestabilidad, ¿ya? Ahora, esa inestabilidad se produjo porque distintos grupos querían darle al naciente Estado de Chile una forma de gobierno, de Estado, acorde a lo que ellos pensaban, acorde a sus ideales políticos, a su ideología en general, ¿ya? Y es lógico que sea así. Piensen ustedes que, como ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, ¿verdad? Chile no tenía una tradición de autogobierno. No teníamos esa tradición. Llegamos, ¿verdad? Luchamos por luchamos como país, digamos, porque nosotros estamos, pero lucharon por la independencia, ¿cierto? Los campos de batalla, se mostró heroísmo, todo el tema, pero después había que echar a andar al país. Yo supongo que les comenté en caso anterior, ¿verdad? Que Chile nace endeudado, nuestro país nace endeudado, con una importante deuda contraída con Inglaterra, por el gobierno de O'Higgins, ¿verdad? Que después intentó solucionarla Ramón Freire, le fue mal. Entonces, en los primeros pasos de vida independiente, en ese breve periodo de esos 8 años, fueron bastante de incertidumbre. Mira, metiéndome en el tema y leyendo otro escrito que encontré por ahí, en un momento dado, fíjense, el gobierno de Manuel Blanco Encalada, que duró unos meses en todo caso, en un momento dado no tenía liquidez ni siquiera para cancelarle a los funcionarios de gobierno, que, por ejemplo, el señor que hacía el aseo en el Palacio de Gobierno, en un momento dado el gobierno Blanco Encalada no tenía dinero ni siquiera para pagarle a ese caballero. Con eso le digo todo. O sea, estábamos hablando de un nivel de pobreza tremenda. O sea, imagínate que, no sé, pensando en la actualidad, los funcionarios de la moneda, por ejemplo, estoy pensando en secretaria, estoy pensando en cierto personal de servicio, cocinería, todo eso, no hubiera plata para pagarle a ellos. Imagínate el tema del nivel de bancarrota que se encontraba el Estado de Chile en esa época. Grande. Y de hecho el gobierno de Blanco Encalada quiso hacer un poco de caja vendiendo algunos inmuebles gubernamentales, ¿verdad? Y fue muy poco lo que se recaudó, muy poco. ¿Te das cuenta? Entonces, el problema económico traspasó, estuvo muy presente en los primeros años de nuestra vida republicana. Yo diría que el tema se empezó a firmar, ¿verdad? Cuando en el norte de Chile, primero, los primeros yacimientos de plata, Chañarcillo, Caracoles, Tres Puntas, después el tema Salite, sin duda, implicó al Estado de Chile importantes impuestos, porque esas riquezas nunca el Estado las explotó, eran particulares, que a través de los impuestos le reportaban dinero al Estado de Chile. ¿Ves? Pero el nivel de impuestos personales pues, era muy poco, ¿sí? Era muy poco. ¿Sí? En general, los impuestos personales no representan un alto porcentaje del erario nacional. ¿Ya? Y hay servicios básicos que el Estado tiene que cancelarlo, o sea, no puede, por ejemplo, no pagarlo. Sería hasta vergonzoso, ¿se dan cuenta? Como una vez pasó por ahí, me acuerdo, en una municipalidad, no recuerdo cuál, pero de la quinta región. En un momento dado, el edificio consistorial no tenía luz, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en ese municipio, en esa oportunidad, me parece que cerca de San Felipe, estos municipios pequeños cerca de San Felipe. No quiero nombrar a ninguno para no causar mala impresión de ese municipio. No había pagado la cuenta de la luz de la municipalidad. Por tanto, Chilquinta le había cortado la luz. Entonces, es como impresentable, no me lo así. Bueno, pasó. Y en los inicios de nuestra independencia, peor el tema, ¿ya? Entonces, ahí hasta que llega, después, ¿no es verdad?, de, de la batalla de Lircay específicamente, este personaje, siempre lo describo como un genio para uno, malvado para otro, estadista para uno, tirano para otro, que fue Diego Portales, ciertamente. Diego Portales, fuera como fuera su carácter, criticado, muy criticado, pero marcó un antes y un después en la política chilena. Eso es innegable, por eso es que se le recuerda. Por eso se le recuerda, hay calles, plazas, una caleta incluso, en homenaje a don Diego Portales, un edificio en su oportunidad en Santiago. Bueno, el origen de la República Conservadora. La República Conservadora de Chile, también llamada República Autoritaria, fue un periodo de la historia del país marcado por los gobiernos del bando conservador o pelucón, ¿ya? Tras 8 convulsos años, es decir, con muchos problemas, ¿verdad?, denominados Organización de la República de Chile, la tensión entre liberales y conservadores desembocó en una guerra civil. No hubo caso, ¿verdad? No pudieron ponerse de acuerdo y finalmente, ¿no es cierto?, se enfrentaron por las armas.
Ya, esto fue el IRCAI, ¿verdad? La victoria de este conflicto fue para los conservadores, que en 1831 establecieron el primer gobierno del Partido Conservador. Ahora, en ese tiempo, a sí mismos no se llamaban conservadores, ¿eh? Es difícil encontrar el nombre que ellos se dieron, menos pelucones, ese pelucón es un insulto, pues casi una burla, ¿verdad? La historia con el tiempo le llamó bando conservador a este grupo, que defendía más bien el orden público, un gobierno más bien autoritario, que establecía el orden, asegurar el progreso material, restringir las libertades, pero que no se transformara Chile en una dictadura. Lo cual, en vida de Portales, prácticamente era una dictadura civil, con Diego Portales como dictador, ¿se dan cuenta? Bueno, durante la República Conservadora se sucedieron 3 presidentes, 10 años cada uno. Cada uno de ellos se mantuvo en el cargo 10 años. Claro, ¿por qué 10 años? Porque no era que el periodo durara 10 años, como vamos a ver después. El periodo duraba 5 años, pero con reelección inmediata. Hoy día en Chile eso no es posible. No es posible. La reelección inmediata del presidente de la República no se puede. Y la constitución que nos rige todavía, ¿verdad? La constitución del 80 y sus cambios posteriores, ¿cierto? Establece que el periodo presidencial dura 4 años sin reelección. O sea, el actual presidente de la República, ¿verdad?, entrega su cargo el 11 de marzo del 2022. Eso no hay posibilidad de reelección. En otros estados por ahí, estando el presidente en ejercicio su mando, ha promovido como varias veces su reelección. Estoy pensando en Rusia, por ejemplo. ¿Verdad? Pero aquí es chino. Existe esta regla del juego, ¿verdad? Este presidente o cualquier otro fue elegido por esta cantidad de tiempo y listo. Y si hubiera una enmienda en ese sentido, le afectaría al próximo presidente de Chile, no al actual. Entonces son cosas positivas de nuestro sistema político, muchachos, que tiene cosas positivas. No todo es tan malo, como a veces lamentablemente en un periodo sombrío como el actual de la pandemia se tiende a pensar, digamos, oh, no, si somos lo peor de lo peor. No, no somos lo peor de lo peor. ¿Ya? Estoy seguro que no somos lo peor de lo peor. Obviamente hay cosas mejorables, por supuesto. Ya, por supuesto que hay cosas mejorables, pero lamentablemente, y sépanlo, ¿eh? Nunca, nunca, ni siquiera en el gobierno de la Unidad Popular, la ayuda social en Chile ha sido tan rápida. Siempre ha sido lenta, siempre. No estoy justificando, ¿eh? No, porque yo no por la historia voy a justificar que a una familia no se la ayude, por ejemplo. No, no. No sería una justificación válida ni de lejos. Justificar esto porque como siempre ha pasado así, hay que aguantarse. No, no. Si tú no. Pero lamentablemente una pifia nuestra como Estado es la demora en la ayuda social. Eso si uno busca, por ejemplo, diarios antiguos de malestar de la gente, es recurrente el tema. Si hasta Bernardo Higgins le pasó, ¿eh?, el tema de las demandas sociales. ¿Eh? Bueno, ahí tenemos la línea de tiempo, ¿verdad? Desde la colonia, independencia, anarquía. Para muchos no es anarquía. En algunos textos tradicionales sí te colocan anarquía, 8 años. Después empieza la República Conservadora con gobiernos de decenios, pero, ojo, decenios porque eran reelegidos. Eran reelegidos. El gobierno duraba 5 años en el poder, ¿ya? 5 años. Reelegible por otros 5. Ahora, también hay que decirlo, el presidente de la República que se presentaba como candidato a la reelección era prácticamente imposible que no ganara. O ganaba por la buena o ganaba por la mala, digamos, pero ganaba. Es como lo que pasó en México, muchachos. México en el siglo XX, ¿ya?, y parte todavía del siglo XXI, el partido gobernante, el PRI, el candidato del PRI era el presidente de México, el futuro presidente de México. Hasta que el presidente Cedillo, en ese país, ¿verdad?, se esforzó por eliminar la intervención electoral, que hacía que todos los presidentes eran del mismo partido. ¿Eh? Y la primera que hubo elecciones libres en México, un partido candidato de gobierno. Ganó Fox, Vicente Fox. ¿Ya? Bueno, Profe, hay una entonces, pregunta. pregunte. Emanuel dice, ¿no se suponía que Portales decía que iba a aflojar la mano en algún momento? ¿Cree de que Sí, si no hubiera muerto, lo hubieses acabado haciendo o no habría pasado nunca? mira, claro, lo que dice, lo que plantea Manuel es en torno a la carta, ¿no es cierto?, que Portales le envió a su amigo, ¿verdad?, a Sea,
y socios. ¿Verdad? Que en un comienzo decía Portales había que aplicar la mano dura, ¿verdad? Un gobierno fuerte, autoritario, ¿verdad? Y después venga, dice el mismo Portales, un gobierno liberal, lleno de derechos, ideal. Ya, pero eso, Emanuel, ojo, es una carta en la cual Portales le expresa a su amigo y compañero de negocios, sea lo que haya que hacer. Portales en vida fue un tipo autoritario. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Portales no hubiese muerto en el Barón? No, a ver, en historia es difícil decir, mira, esto habría pasado, pero a lo más probable que a partir por la política aplicada por Portales, lo más probable, ¿no es cierto?, es que se hubiese ahondado más la dictadura, ¿no es cierto?, cívico-militar que Portales encabezó. Piensa tú que Portales muere en el contexto de una revolución, ¿ya? Estaban los preparativos, me estoy adelantando un poco, pero bueno, estaban los preparativos para la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, ¿verdad? Y un grupo de militares encabezado por Vidaurre, José Antonio Vidaurre, en Quillota, a Portales lo toman preso, porque estimaban, ¿no es cierto?, que prácticamente se había convertido en un tirano, ¿verdad? Y que Tectoala quería mandar al ejército de Chile a morir allá al Perú y a Bolivia, ¿no es cierto?, y deshacérselo de esta gente y crear un ejército aparte, porque Portales había creado las milicias, que era una institución colonial, ¿verdad? Pero Portales le había dado un contexto republicano, ¿ves? Y ahí Portales lo toman detenido. Se dijo también que no está comprobado, ¿eh?, que el presidente de la Confederación Perú-Boliviana, el protector de ella, Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz, ¿verdad?, estuvo detrás de la revuelta. No, la verdad es que nunca se comprobó. Siempre se dijo eso, sí, ¿eh? El Portales muere. Eh, yo les contaba, ¿verdad?, que muere de manera bastante cruel ahí en el Barón. Entonces, claro, en esa revolución que gana el gobierno, ojo, ¿eh?, el Vidaurre es derrotado. Las tropas del gobierno mandadas por Blanco Encalada lo vencieron. ¿Ves? Pero inmediatamente, Portales muerto, provocó que la mano, como dices tú, Manuel, se ablandara o se suavizara. Ya muchas de las medidas que Portales tomó fueron desestimadas después. Entonces yo diría que la muerte de Portales hizo que por lo menos el periodo siguiente, ya, con Manuel Montt se endureció de nuevo, pero por lo menos unos 13 años donde el partido de gobierno, ¿verdad?, suavizó la dictadura, sin duda, sin duda, ¿ya? Así que, no sabemos exactamente qué habría pasado cuando un Portales murió, pero si vos se puede seguir vivo, por ejemplo. Pero a partir de lo que él hizo en vida, lo más probable es que el sistema se hubiese seguido endureciendo más, lejos de ablandarse como lo pone en esa carta. Bueno, el primer presidente de esta República Conservadora fue José Joaquín Prieto, y Portales ocupó la vicepresidencia, a la cual renunció. Y hay una cosa que, a favor de Portales, que hay que decirlo varias veces: Portales renunció a sus cargos como 5 veces. ¿Mm? De verdad, él quería dejar andando el temita y mandarse a cambiar. Lo dijo muchas veces. Y uno de entonces estaba mintiendo, profe, va a hacerse. No, no, es que de verdad. Él presentó varias veces la renuncia a todos sus cargos. Y una y otra vez le pedían que siguiera porque lo habla. Ya, porque el país iba a caer en el desorden. Entonces, de hecho, Portales se sentía llamado después a ser comerciante y no a ser político. Mira, y Portales era mal hablado, ¿eh? Él se permitía a sí mismo distintos chascarros y barrabasadas del lenguaje, ¿ya? No sé si en clase aquí lo puedo decir, pero bueno, voy a tratar de suavizarlo un poco. Dice, comillas, si tomé un palo, a ti tal cual, si tomé un palo, ya, y le di a los díscolos, es decir, le pegué a los desordenados, ¿verdad?, fue para que los jodidos y las P de Santiago, tal cual, ¿eh?, así lo dijo, los jodidos y las P de Santiago me dejen trabajar en paz. Portales. Y está el texto, ¿eh?, en el cual dice claramente el motivo por qué, comillas, tomó un palo y se puso, entre comillas, porque no lo hizo directamente, pero por qué mandó, digamos, en fondo a reprimir, para que lo dejen trabajar en paz. Porque él decía, yo dejo andando esta cuestión, lo que él decía, el principal resorte de la máquina, dejo andando esta máquina con un presidente empoderado y yo me voy. Sí, lo dijo muchas veces, en serio, lo dijo muchas veces. Otra frase de Portales: yo no cambio la presidencia de la República por una zamacueca bien zapateada. Comilla de nuevo, yo no cambio la presidencia de la República por una zamacueca bien zapateada. Diego Portales. ¿Ya? Y entonces, no sé, cada rato él lo decía.
que él no quería ser político y dedicarse a gobernar Chile. Como que, comillas, no le quedó otra de hacerlo. Pero lo malo, que a pesar de que parece ser de verdad que lo hizo como de malas ganas, oye, no, pues parece que dio el cuento. Porque de verdad, prácticamente el Estado chileno nunca fue un Estado tan policial, yo diría que después con la dictadura militar, no sé, de Pinochet. Ya. Pero en esa época, por lo menos, nunca había sido un Estado tan policial como el Estado creado por Portales, ni siquiera en la colonia. Ni siquiera en la colonia. O sea, hay gente de cierta edad, por si acaso, pero que todavía se acordaba de la colonia, los tiempos coloniales que habíamos mandado por España. Y ni siquiera en esa época se reprimía tanto como el tema de don Diego Portales, ¿verdad? Acuérdate que al gobernador, ¿no es cierto? Uno que se mandó varias, ¿cómo se llama? García Carrasco, José Antonio García Carrasco le costó el puesto, el rey le quitó el puesto. Imagínate, desde España le quitó el puesto. No, Portales lo superó García Carrasco en brutalidad. Portales, ¿verdad? Él mandó a hacer el sistema de la jaula o cárcel ambulante. A todo, por ejemplo, preso reincidente, lo colocaba en especie así como de jaula, tal, tal, ¿eh? En carreta, ¿verdad? Y ordenaba pasearlo por las calles de Santiago, para que la gente los viera presos en esas condiciones infrahumanas. Y en un momento dado, a un músico de una banda del ejército, ¿verdad? Tuvo no sé cuántos días de arresto. ¿Por qué? Era usted claro, porque terminaba la formación, ¿verdad? Él se estaba sirviendo un racimo de uva. Entonces ve que un día de mucho calor, un pobre gallo, un delincuente sin duda, está gimiendo dentro de una jaula. Entonces se acerca, jaula, va, está hablando de personas, y le pregunta, ¿qué te pasa? Y el tipo le dice, tengo sed, tengo sed. Y el tipo te mira por los dos lados, ¿verdad? Y le lanza su racimo de uva al preso. Y después Portales supo que ese músico le había dado la uva y lo mandó a arrestar, pues. Lo mandó a arrestar. Porque tuvo un mínimo gesto de humanidad. Con un delincuente, sí, ya, está bien, pero una persona que se estaba muriendo de sed. ¿Se dan cuenta? No, si por eso te digo, Portales es un personaje muy controversial, ha sido muchas veces estudiado y cada vez que se sacan elementos de su vida sorprende más, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. También se descubrió por ahí, ¿verdad?, que en forma anónima, después se supo, por supuesto, en su momento no, cuando habían ejecutados por fusilamiento, él les pasaba un dinero a la viuda, pero para callado, que nadie supiera. Para no parecer como bueno, porque él eso le molestaba mucho para ser como bueno. Él quería parecer como duro, un tipo inflexible. ¿Ya? Para después irse, renunciar y mandarse a cambiar, a hacer su negocio y a bailar zamacueca. Eso decía Portal. Los pelucones comenzaron a redactar una nueva constitución, que sería promulgado en 1833. En esta Carta Magna se establecieron los principios que regirían el país durante 30 años. 30 años, la constitución autoritaria, conservadora, aristocrática también, ¿no? Durante esas 3 décadas, Chile conoció a 3 presidentes diferentes. José Joaquín Prieto, este caballero que está acá, ¿verdad? José Joaquín Prieto, con su ministro Portales, nunca fue presidente, ¿eh? Fue vicepresidente de Chile y gobernador de Valparaíso también un tiempo. Manuel Bulnes, héroe de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, ¿verdad? Y Manuel Montt, ¿cierto? Este señor, ¿verdad? Si bien es cierto civil, pero se dice que él agudizó la dictadura que había empezado con Prieto y Portales. ¿Mm? Eso lo vamos a ver después, ¿eh? Así que lo dejo planteado nomás ahora. Ya. Diego Portales, uno de los personajes más influyentes durante este periodo. De hecho, algunos historiadores le han dado el nombre a la, comillas, época portaliana. Época portaliana. El político abogaba, es decir, Portales, abogaba por la estabilidad, el orden y la mano dura, si era necesario. Ya, aquí hay un concepto, muchachos, la mano dura. A ver, mano dura. En mucho tiempo, instituciones, ni siquiera, no política incluso. No, aquí hay que poner mano dura. Mira, a ver, ¿sabes cuál es el problema de la expresión? Aquí hay que poner mano dura. Es que la mano dura, luego se corrompe y se transforma en mano dura, pero mano injusta. Cuando hay leyes claras, con sanciones, por ejemplo, aprobadas, proporcionales a la falta, no es necesario la mano dura, pues es mano justa nomás. ¿Te das cuenta? Si un carabinero, por ejemplo, a mí me pasa un parte porque no respetó un signo pare, es que eso no es mano dura, pues es lo que corresponde por la infracción que hice nomás.
Entonces, por ejemplo, esa frase cuando a veces incluso la misma gente dice, pide mano dura, mano dura. No, oye, es mano justa. Y la justicia da la ley, el apego a la ley, la proporción a la ley. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es donde vienen las confusiones en formación ciudadana y en cívica. ¿Ya? Oye, no, este líder, ¿no es cierto?, es bueno porque se hace respetar, se impone, pone mano dura. Ya. Cuando empieza a hacer el concepto de la mano dura, yo empiezo a poder preocuparme, porque la verdad es que la mano dura siempre se corrompe en mano injusta. ¿Ya? Su figura fue omnipresente, es decir, presente en todos los aspectos, en los primeros años de la República Conservadora. Sin embargo, su pensamiento también le granjeó enemigos, sin duda, enemigos grandes. El 6 de junio de 1837 fue asesinado cuando un regimiento se sublevó en Quillota. ¿Ya? Acá, ¿no es cierto?, es distinto escenas, ¿verdad?, de fusilamiento. ¿Verdad? En la noche, ¿cierto?, mientras se estaba produciendo en paralelo el combate del Barón, ¿verdad? Cuentan que llegó un emisario, habla con Santiago Florín, el capitán que lo lleva a cargo, ¿verdad? Y después de eso hacen que se baje Portales y un secretario de él, de apellido Cavada. Este otro más joven, cuando baja a tierra, desesperado intenta huir. Parece que incluso ahí está el cadáver. Bueno, y de lejos le disparan, lo matan inmediatamente. Y después los Portales no. Entonces, ya sea por dignidad hasta el final, no sé, por cualquier cosa, él no intentó nada, ni siquiera rogarle que lo perdonaran, digamos, por su vida. ¿Ya? Lo único que dijo, como le dije en su oportunidad, soldados, será posible que me tiréis a mí. Y el otro repetía con furia, tírenle 6, tírenle 6. Bueno, uno de ellos lo mata, ¿verdad? Le apoya el fusil en la mejilla y le destroza el rostro, la cara, ¿verdad? Ensangrentado cae y el cuerpo Portal empieza a dar convulsiones en el suelo. Que no paraban. Y ahí reaccionan los otros soldados, ¿verdad? Y lo rematan a bayonetazos. ¿Ves? Después, cuando los vencedores del combate del Varón, aliados de Portales, lo encuentran, y cómo quedó Portales, para que les cuento lo que le esperaba a los militares amotinados. De hecho, Vidaurre, el jefe del motín, fue fusilado y decapitado. Y la cabeza de Vidaurre, oiga, esto es cierto, no estoy inventando, estuvo clavada en la Plaza Quillota. ¿Sí? En la Plaza Quillota estuvo clavada ante la vista de todo el mundo la cabeza de Vidaurre, el jefe del motín. Y Florín, el capitán que ordenó ahí materialmente la muerte de Portales, además que lo matan y lo descuartizan, en su brazo, en donde ordenó la ejecución de Portales, también fue clavado ahí en el cerro, actual Cerro Placeres. Ustedes dirán que brutales, claro, pero se quiso generar una suerte así de medida ejemplificadora, ¿ya? Contra cualquier persona que en el futuro se amotinara, pero, o sea, en el fondo, quien escucha eso, decir, entonces todos los otros eran igual que Portales, no. La mano se empezó, ahí de verdad, Emanuel, se empezó a ablandar un poquito, ¿ya? De hecho, hubo varios condenados a muerte que les perdonaron la vida les cambiaron la pena por exilio, pues. Freire, ¿quién era Freire entre ellos? ¿Te das cuenta? A Vidal no, a él no hubo caso y no hubo forma de perdonarle la vida, digamos. Porque se acusó que él mandó a ese emisario a decirle a Florín que matara a Portales, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que decía la ideología conservadora? La verdad es que es bien difícil tratar o de hablar de ideología, ¿ya? Cuando más bien son ideas sueltas, con un pensamiento común. De verdad que el conservantismo no es una ideología. Bueno, ahí hay como una discusión ahí, porque el conservantismo más bien es una visión de sociedad, ¿verdad? Pero bastante variables en algunos aspectos. Tal vez el tema religioso no, pero el otro aspecto bastante variable. Bueno, la ideología, acepto este término, aunque tengo mis dudas, ¿verdad? Bajo la que se estableció la República Conservadora, respondió casi al 100% a la idea de Portales. Los conservadores propugnaban un gobierno fuerte, autoritario y centralizado. Es decir, que el presidente de la República tuviera en sí, en su autoridad, dentro de sus atribuciones, los máximos poderes del Estado. El presidente era el centro del poder político con amplias prerrogativas. Además, estableció al catolicismo como una religión permitida, la única religión permitida. ¿Ya? Para la oposición, la república autoritaria se comportó muchas veces como una auténtica dictadura. Claro, lo que pasa es que técnicamente no era dictadura
porque se basaba en un precepto legal. La Constitución del 33, ¿verdad? Y las leyes, incluso leyes emanadas del periodo liberal, fíjate, el periodo previo. Esas leyes, por lo menos una buena parte de ellas, no fueron derogadas, se mantuvieron. ¿Se dan cuenta? Pero dada la hazaña, la brutalidad que se persiguió a los opositores al régimen, ¿verdad? Sus adversarios la definieron como una dictadura. Bueno, las ideas conservadoras quedaron plasmadas en la Constitución del 33. En ella se definió al país como una república democrática y otorgaba al presidente grandes poderes. Entre estos se encontraba el poder de veto sobre las decisiones del Congreso, como así podía, ¿verdad? O tenía la facultad de proponer las leyes. De hecho, gran parte de las iniciativas de ley eran del presidente de la República. Y fíjate que eso se mantuvo en varias constituciones después. ¿Eh? Por eso, por ejemplo, miren, haciendo una alusión, ¿ya? Un conflicto que de hoy día, lo que está pasando hoy día, por ejemplo, con el tema del 10% y los disidentes 10%, etcétera, es que la constitución del 80, con sus reformas posteriores, por si acaso, dan la atribución en materia económico-social, la iniciativa de ley al presidente. Entonces, ¿dónde está el impasse legal? Es cuando una ley que emana en esa materia, pero emana del Congreso, sería inconstitucional, porque tendría que emanar del presidente. ¿Ya? Bueno, eso ya estaba presente en la Constitución del 73. Esa exclusividad de iniciativa presidencial que se llama. Si es bueno o malo, lo podemos discutir. En algunos aspectos será malísimo. ¿Mm? Será malísimo. En otros aspectos, mejor no es tan malo, pero muchas veces entrampó el tema de dictar leyes de ayuda, por ejemplo, oportuna, como este caso sería del 10%. Además, el presidente tenía la potestad de decretar estado de sitio. Estado de sitio. Por ejemplo, este tema, cuando surge el estallido social, ¿verdad? Y los primeros toques de queda por ese concepto de estallido social fue en aras de esta facultad, de que el presidente de la República puede llamar estado de sitio, en donde se restringen las libertades, donde empiezan ¿cuánto se llama? El estado de excepción constitucional. Yo me acuerdo cuando vino el terremoto, y ante el peligro de saqueos en Concepción específicamente, la presidenta Bachelet decretó, no sé si estado de sitio, pero por lo menos una emergencia a Concepción. La Armada en esa oportunidad también se adueñó de la situación ahí en Concepción. Claro, estamos hablando de terremoto. ¿Ya? De terremoto. O sea, el estado de sitio se ha aplicado varias veces en nuestra historia. Lo que pasa es que se asocia con mucha tragedia, digamos, como historia patria, a cuando, bajo el régimen militar, ¿verdad? El estado de sitio en un momento dado duró como 10 años seguidos, por ejemplo. En algunas zonas más fuerte que en otras, eso también hay que decir. Pero de todas maneras. También, según esa constitución, ¿verdad? El presidente de la República era el jefe supremo del ejército y mantenía el patronato sobre la iglesia. Es decir, distintas atribuciones que eran exclusivamente eclesiásticas, es decir, de obispo, arzobispo, etcétera, de acuerdo a la constitución del 33, también dependían en gran parte de ellas del presidente de la República. ¿Ya? Por ejemplo, como yo le dije en su oportunidad, ¿verdad? El autorizar para construir templos, que el Estado le otorgaba un especie de sueldo al cura, al sacerdote, claro. Después eso se elimina, ¿eh? Cuando en 1925, ¿verdad? Se separa totalmente lo que es iglesia de Estado, con Arturo Alessandri, ¿ya? Pero ahí en el caso de la Constitución del 33, como sus principales gestores eran católicos convencidos como conservadores, ¿verdad? Para muchos el ala política de la iglesia era el Partido Conservador, ¿cierto? Bueno, el Estado de Chile tenía atribuciones sobre la Iglesia Católica y eso se llamó derecho de patronato. Derecho de patronato. También, por ejemplo, el presidente de la República, como ya antes rey de España, todavía tenía la atribución de aprobar la designación de un obispo, por ejemplo, que hoy día sería algo increíble. O sea, ¿cómo? ¿Un obispo? Claro, un obispo católico. No sé, pero el arzobispo de Valparaíso ya para ese tiempo, más, para ocupar su cargo tenía que contar con el visto bueno del presidente de la República. Lo mismo que el arzobispo de Santiago, lo mismo, el mismo asunto. ¿Ves?
Bueno, relacionado con esto último, la Constitución estableció que el catolicismo pasaba a ser la única religión permitida. La única religión permitida, la única. Ahora, en el texto hubo una frase que después los liberales se tomaron de eso para propiciar la reforma, ¿ya? Que fue la temática, ¿cierto?, que decía, la única religión permitida con ejercicio público era la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ya, la única religión permitida con ejercicio público era la religión católica. Ya, pero lo que pasa es que después, ¿por qué digo yo que se tomaron de eso y hicieron la reforma? Porque con ejercicio público, entonces después, a partir de esa frase, con ejercicios públicos, se autorizó a que protestantes, judíos, ¿verdad? No sé si musulmanes, pero fundamentalmente protestantes y judíos, podían celebrar sus cultos, pero en recintos privados, de puertas cerradas. Ya, porque ¿qué es lo que decía la norma constitucional? Con ejercicio público. Entonces dijeron, ya está bien, ya, la única religión que se puede celebrar públicamente es el catolicismo, ya, ¿vale? Pero entonces el resto se puede privadamente. Y lo lograron. Eso fue el primer inicio de la tolerancia religiosa en Chile, bajo el periodo liberal, ¿ya? Cada legislatura se estableció 5 años, en 5 años, siendo posible la reelección. El sistema electoral era censitario, pudiendo votar únicamente aquellos que supieran leer y escribir y poseyeran una renta suficiente. Esto también lo expliqué en otra clase por ahí. ¿Ya? El voto no era universal, el voto era censitario o restringido. No todos votaban, no todos votaban. Votaban, ¿verdad?, solamente algunos. ¿Ya? ¿Qué condiciones, características, atribuciones, requisitos debían cumplir esos algunos? Ya. Como ahí ya se colocan, ¿cierto? Saber leer y escribir, ¿verdad? Poseyeran, es decir, tuvieran una renta, un sueldo, acreditar, ¿verdad?, algún bien raíz, un predio, etcétera, lo que fuere. También se le pedía un requisito de edad, 21 años los solteros, siempre digo mal, 21 años los casados, 25 los solteros, ¿ya? Y ser hombre. No había para nada paridad de voto con la mujer. O sea, de la población total de Chile, no más del 10% votaba. Imagínate, si ya el tema de saber leer y escribir ya achicaba harto el patrón electoral, muchachos. Porque en ese tiempo el analfabetismo en Chile era altísimo, ¿ya? Era muy, muy elevado. La escolaridad muy escasa. A pesar de que tanto conservadores primero como liberales después, ambos se hizo grande esfuerzo por mejorar el tema y por parejo. De hecho, aquí en la zona tenemos uno de los primeros liceos de Chile, el Liceo de San Felipe, 1837 se fundó. ¿Ya? Después van a surgir muchos más emblemáticos en Santiago. Bueno, el Instituto Nacional se lo fundó Carreras en la Independencia, pero después José Victorino Lastarria, ¿verdad?, el Barro Arana, el Abdo Cifuentes era católico. Después las universidades, bajo el gobierno de Bulnes se funda la Universidad de Chile, cuyo principal rector, ¿verdad?, o primer rector, mejor dicho, fue don Andrés Bello. Después, bajo el gobierno de Balmaceda, se fundó la Universidad Católica. Primer rector, el arzobispo Mariano Casanova, ¿ya? O sea, hubo una intención de ambos, ¿eh? Por eso, si no hay que pensar, estos son los buenos, estos son los malos, no. Tanto conservadores como liberales intentaron, ¿verdad?, elevar el nivel intelectual, cultural, educacional de Chile. Bajo el gobierno también de Bulnes, claro, de Bulnes, se fundó en Santiago la Escuela Normal de Preceptores, que formaba profesores básicos. Después, comienzo el gobierno Montt, Escuela Normal de Preceptoras. Lo mismo, pero en mujeres. Y a los años después, con Balmaceda, el Instituto Pedagógico, que formaba profesores de media. Entonces, hubo una preocupación del Estado de Chile, o distintos gobiernos, de distintos signos incluso, por mejorar el nivel cultural de nuestro país, Profe, educacional. hay una pregunta de Janet. Ya, pregunte. Dice, ¿la educación también es libre y laica o sigue teniendo algún grado de obligación religiosa? En el tiempo que estamos hablando ahí, era totalmente ligada a la religión. Incluso, por ejemplo, en el periodo liberal hubo colegios
de tendencia laica que después fueron cerrados. ¿Cuándo el laicismo retoma? Cuando los liberales llegan al poder, el 61, ¿ya? Y incluso ahí se produce una suerte de paridad y competencia entre el mundo laico y el mundo religioso, el mundo confesional, se decía en esa época. También la creación de la Universidad de Chile, por ejemplo, también le da un fuerte impulso al laicismo. Ahora, ¿cuándo después la educación se instala ya de manera laica, estatal, gratuita, como se plantea en el eslogan de campaña hoy día, ¿no es cierto? Es con los gobiernos radicales, ¿ya? Ahí, de hecho, cuando Pedro Aguirre Cerda y su frase famosa, el gobernar es educar, se toma como el puntal de la educación laica. Mira, un botón de muestra, bien curioso, es bien curioso el tema. De las dos escuelas normales, la escuela de preceptores, es decir, de profesores hombres, ¿verdad? Profesores básicos, ¿cierto? Que hacían clases hasta sexto, ¿ya? Era laica, ¿ya? Su primer rector fue don Domingo San Faustino Sarmiento, argentino, pedagogo, ilustre pedagogo argentino, ¿verdad? Sarmiento, ya. Pero la primera escuela normal de preceptoras era confesional. Mira, y la misma función, fíjate. De hecho, esa escuela estaba regentada por las monjas del Sagrado Corazón. Entonces, es raro porque, ¿cómo? Ya, la escuela de preceptores era laica, aconfesional, no religiosa. Ahí sale la primera camada de profesores básicos, titulados. ¿Ya? Pero lo mismo, pero en mujeres era confesional. Entonces, el constituyente, el legislador habrá entendido, no sé por qué razón, que era necesario, por ejemplo, que la educación de las mujeres fuera más cercana a la religión y no así la de los hombres, más cercana a la razón laica, no sé. Pero de que hubo esa disparidad, fue. ¿Ya? La escuela normal de mujeres, donde se formaban las profesoras, estaban en manos de monjas del Sagrado Corazón. Y la escuela normal de hombres, de profesores varones, ¿verdad? Era laica. De hecho, su primer rector fue un laico, Domingo Faustino Sarmiento. ¿Ya? Así que todavía, Janet, en esa época que estoy hablando, falta mucho, todavía muchas luchas, tal cual, ¿eh? Para llegar a una educación laica, estatal, gratuita. ¿Mm? En la actualidad, en el fondo, tenemos una coexistencia, que sería como lo más sensato a la larga, digamos. Quien quiera darle a sus hijos una educación laica, estatal, ¿no es cierto?, desligada de la religión, puede hacerlo, tiene todo el derecho. Pero también, por otra parte, quien quiera de verdad a sus hijos educarlos en un contexto de fe, también tendría su derecho, ¿no es cierto?, a que así fuere. Por eso siempre el tema de la educación es complejo, porque en el fondo el modelo educativo, en el fondo, consolida el modelo social que nosotros queremos. Claro, si por ejemplo existe un gobierno, ¿verdad?, que empieza a darle mayor fuerza y énfasis a toda lo que es educación religiosa y es hostil con la educación laica, vamos derechito al Estado confesional. Al revés, al revés. Como también ha pasado en distintos países americanos, que la educación religiosa es perseguida. ¿Mm? México, su oportunidad. En Chile no, afortunadamente, no, siempre fue ese equilibrio. Bueno, uno de los acontecimientos más importantes durante los primeros años de la República Conservadora fue la guerra que enfrentó a Chile contra la Confederación Perú-Boliviana, o Perú y Bolivia. Esta se había producido bajo el mando del mariscal Andrés Santa Cruz y pronto comenzó a rivalizar con Chile comercialmente. Las acusaciones de tratar de desestabilizar al país y de haber instigado el asesinato de Diego Portales llevaron al gobierno chileno a emprender acciones militares. La verdad es que nunca se comprueba. Eso hay que ser bien claro y justo. Da la sensación de que Santa Cruz estaba detrás del tema, pero que hubo una prueba pero irrefutable que a Portales lo mandó mandar Santa Cruz. La verdad es que no, hasta el día de hoy pues no se ha encontrado ninguna carta, nada. Porque la historiografía actual, dada cuántos años han pasado, ¿verdad?, tendría que basarse en algún testimonio indirecto, ¿cierto?, obviamente. El primer desembarco chileno en el sur del Perú, esto fue en octubre de 1837, ¿ya? Y fue un absoluto fracaso. Esa expedición fue dirigida por Manuel Blanco Encalada, ¿verdad? Fue cercada por las tropas de la Confederación y el mismo Blanco Encalada llegó a un acuerdo. Tratado de Pau Carpata, que no lo vamos a detallar porque no viene el caso. Lo que sí hay que decir que ese tratado fue desestimado después por el gobierno de Chile, aunque Portales ya estaba muerto, ¿ya?
pero igual pues fue desestimado por el gobierno de Chile y se mandó una segunda expedición, esta vez al mando de Manuel Bulnes. La guerra duró hasta enero de 1837, o sea, 2 años casi. Y después de numerosas batallas, los chilenos consiguieron derrotar a las tropas de Santa Cruz en la batalla de Yungay, ¿ya? A pesar de que el ejército de la Confederación era bastante más numeroso que el nuestro, ¿verdad? Y en territorio y clima extraño para Chile, de todas maneras, el ejército chileno mandado por Manuel Bulnes derrota al ejército chileno, al ejército peruano boliviano en la batalla de Yungay. Con esto, la Confederación Perú-Boliviana se tiene que desarmar. Y increíblemente, a los años después, Santa Cruz, que después estuvo viendo exiliado en Europa, su último año lo pasó en Chile. Una curiosidad. Cuando ya no era un hombre poderoso ya. ¿Eh? Pero el último año en Santa Cruz fue a nuestro país. Bueno, en paralelo, ¿verdad? Lo que estamos hablando, la situación económica, el dinero, tan presente, tan importante o tan lamentablemente importante en nuestra historia. ¿Ya? La economía de Chile estaba estancada, ¿ya? Incluso en retroceso. La República Conservadora usó los poderes del Estado para impulsarla, mezclando conceptos liberales y proteccionistas. ¿Cierto? El liberalismo económico señala que el Estado, ¿verdad?, no debe meterse mucho en materia económica, que el Estado debe como garantizarle a los particulares que puedan llevar a cabo correctamente su labor económica, ¿ya? El Estado, de acuerdo a esa visión, tiene que más bien enfocarse al orden público, establecer más bien reglas del juego, pero para el corriente liberal el Estado no es un agente productor, no, ¿ya? Ahora, eso fue aplicado por los conservadores. De hecho, el comercio chileno lo fundaron particulares, no el Estado. Pero, de todas formas, bajo la República Conservadora, como ahí dice, se aplicaron medidas proteccionistas. Es decir, el proteccionismo estatal, ¿verdad? En el fondo, ¿a qué apunta? A elevar las tarifas de aduana a productos extranjeros. Las importaciones, por ejemplo, tratar de frenarlas, ¿ya? Cobrando elevados impuestos a productos extranjeros. Eso se llama proteccionismo. También otra medida proteccionista que no sé si en el caso de Chile se aplicó, pero es cuando, por ejemplo, se establece subvenciones estatales por producto. ¿Ya? Por ejemplo, un productor de un determinado artículo, ¿verdad? El Estado le paga por artículo que exporte. Entonces, para que exporte a precio más barato, y eso de esa forma, ¿cierto?, anula la competencia. Ese tipo de prácticas se considera una deslealtad comercial, ¿ya? Antes se acusaba mucho a los estados de Extremo Oriente este tema, ¿ya? Taiwán, Hong Kong, en su momento dado, Japón, Singapur, Corea del Sur, y después China, que ellos competían en el fondo a precios irreales por pago de subvenciones del producto. Bueno, Chile también hizo eso, pero menos, en la década, de verdad, del 31 al 61, en el siglo XIX. Por su parte, Manuel Montt comenzó su mandato con buenas cifras económicas, pero los últimos años el país se vio afectado por una crisis importante. La base del desarrollo económico fue la recuperación agrícola. ¿Se acuerdan que hablábamos del tema de la fiebre del oro? ¿Hay alguna consulta, maestro, no? Sí, Dígame. Janet pregunta si China y Japón aún hacen esa información que dijo anteriormente. Me parece que no, ¿ya? Me parece que no, que este tema de los precios subvencionados es más bien, fue muy fuerte en los 80, ¿ya? Y te digo, el daño que provocó a nivel continental fue enorme. Enorme. Pues, si los productores en general de América no podían competir con esos precios, porque eran precios absolutamente reales. ¿Te das cuenta? Por eso subvencionado. Por eso en ese tiempo nos preguntan a sus padres o abuelos, porque muchos de esa época nos llenamos de productos de. Mira, si los malls chinos que ahora están tan en boga, los precursores de eso fue el tiempo de los 80. Ahora, los malls chinos no son productos subvencionados, ¿ah? ¿Ya? Son de verdad más baratos. Se podría discutir la calidad, ¿no?, ¿verdad?, de ese producto, pero en ese tiempo no.
autos subvencionados, televisores, televisores a color, que fue el boom de los años 80, ¿ya? Y a bajo precio. O sea, por ejemplo, Chile también produjo televisores, fíjate, y muy buenos, ¿sí? Tuvimos industria propia electrónica en nuestro país. Pero de repente nos inundamos de productos extranjeros que costaban, por ejemplo, comprar eso un tercio. Entonces, nuestra industria nacional sonó, pero sonó con ganas. Rubros enteros desaparecieron, ¿verdad? En Rancagua estaba no era Chile tal cual, pero estaba la armaduría de la Fiat en Rancagua. Así como se dice que en Brasil está la armaduría de Volkswagen, que Volkswagen para América es de Brasil, ¿no es cierto? Por siempre, cuando gente está en los avisos, Volkswagen, y para darle más plus dicen Volkswagen alemán, no brasileño. Aquí algo por el estilo. Estaba Entonces, todo eso después se terminó con el bombardeo, ¿verdad? Y comercial me refiero, y esta invasión de productos del Oriente. Tengo entendido que hoy día no. Hoy día ya no se subvenciona en ese tiempo. ¿Ya? Bueno, el gobierno abrió nuevos mercados para el trigo y la harina a partir de los años 40. Estamos hablando del siglo XIX. ¿Eh? A esto se le unió el auge de la minería, especialmente el oro perdón, la plata y el cobre. La plata y el cobre. En 1832 se descubrió la mina de Chañarcillo, que llegó a ser el yacimiento de plata más grande del mundo. Así como Chuquemata hasta el día de hoy es la mina de cobre más grande del mundo, ¿verdad? Chañarcillo lo era en la mina de plata. Se agotó, ¿ah? ¿eh? Se agotó. Chañarcillo está en el lugar, todo eso, tercera región, pero ya no tiene plata. Ahora, en la educación, una de las pocas materias en las que había cierto consenso entre liberales y conservadores era la educación. Ambos bandos se declaraban herederos de la Ilustración y consideraban que todos debían poder acceder al sistema educativo. ¿Ya? Como dije antes, ¿cierto? Si había un elemento en los cuales el Estado de Chile, cuando cambió de grupo gobernante en el año 61, los liberales copan el Poder Ejecutivo a partir de ese año, fue justamente el plano educacional. O sea, ahí, de verdad, en ese tiempo por lo menos, hubo una política del Estado, mejorar la educación pública. Durante la República Conservadora, el gobierno de Bulnes fue el que más leyes aprobó en este campo. Así fundó la Escuela de Preceptores, ¿ya? Fortaleció la enseñanza femenina y acercó a la educación a toda la población. La educación a toda la población. Bueno, otro hito importante fue la creación en 1842 de la Universidad de Chile, ¿ya? Con 5 facultades distintas. Como dije, este señor que está acá, ¿verdad? Que está en nuestro billete de 20.000 pesos, don Andrés Bello, primer rector. Por eso es que hasta el día de hoy se le dice Casa de Bello a la U. ¿Ya? Me refiero a la universidad, al centro de estudio. Igualmente se promulgó en 1860 la Ley de Enseñanza Primaria y Normal, ¿ya? Y Normal, que estableció la gratuidad de la instrucción primaria. O sea, en ese tiempo, fíjate, se entendía que la educación, por lo menos la básica, tenía que ser gratuita. Este caballero no muy agraciado físicamente fue don Domingo Faustino Sarmiento, el primer rector de la Escuela Normal de Preceptores en Santiago, que formaba profesores para enseñanza básica. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, los grupos políticos ya al final de la República Conservadora. Durante el gobierno de Manuel Montt se produce el quiebre del bando o bloque conservador, el cual se dividió en 2 partidos políticos. El partido que siguió alineado al presidente, ¿no es cierto?, que se llamó Partido Nacional o Monbarista. Monbarista porque sus líderes eran Manuel Montt y Antonio Varas. Seguía la línea política del presidente Montt y de su ministro Antonio Varas. Eran liberales en materia económica, pero no se identificaban tanto con la Iglesia Católica, mostrándose en cierto modo partidos de un Estado laico o neutro en materia religiosa. Claro, Mon y Vara eran católicos también, desde el punto de vista de su fe propia, pero ellos no iban tanto como los conservadores, ¿verdad?, a mostrarse como aliados permanentes de la Iglesia Católica. O sea, ellos ya creían un poco en el laicismo, un poco por lo menos. El Partido Conservador o ultramontano seguía los dictados de la Iglesia Católica. Eran liberales en materia económica, pero muy conservadoras en asuntos morales,
culturales o educacionales. ¿Ya? Bueno, de hecho, los conservadores, ¿cierto? Ellos no entendían la educación, sino que la educación religiosa, que los colegios fueran todos, estuvieran en manos de congregaciones. Eran partidarios de un Estado confesional, con una religión oficial, el catolicismo. ¿Ya? Hoy día eso no existe, no tenemos una religión estatal. Ciertas influencias, por supuesto, que mantiene el catolicismo, pero el Estado de Chile es laico, por esencia es laico. ¿Ya? No deberían, por ejemplo, en la legislación influir ningún tipo de consideración religiosa. Y eso, enormes debates, ¿verdad? Enormes debates como hemos tenido el tema del divorcio, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema de la pena de muerte. Pero de todas formas, en esos debates sobre esos temas, está siempre muy presente nuestro pasado confesional católico. ¿Ya? Y eso es una realidad. Pero hoy día el Estado laico, o la unión, por ejemplo, entre personas del mismo sexo, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la unión civil. Toda esa discusión tendría que estar hoy día en el plano jurídico y no religioso. ¿Por qué? Porque Chile no es un Estado religioso. Con eso no estoy diciendo que sea malo otra religión. No, pues sí, ¿cómo va a ser malo? Es una opción de uno, personal, ¿verdad? Valedera. Si te entregan, ¿no es cierto?, muchos elementos para tu vida, para tu tranquilidad personal, para tu fe, bueno, bien. Pero el Estado de Chile hoy día no es religioso, es laico. ¿Ves? Entonces, solamente a veces como que se tiende como un poco a enredar las discusiones en ese sentido. Luego de la revolución de 1859, Montt quiso imponer a su amigo el exministro Varas como sucesor presidencial, pero este, al ver que su persona provocaba una gran resistencia entre la oposición, miren, lo que es la cosa, cómo han cambiado los tiempos, muchachos, declinó la candidatura. ¿Por qué digo esto? Porque Antonio Varas prácticamente si hubiese querido hubiese sido presidente de Chile. Por ese tiempo piensen que el candidato a gobierno ganaba, pero Varas se dio cuenta que su persona y hacer catalogada casi una suerte de provocación contra los liberales. Y dijo, ¿saben qué más? No, yo no deseo ser presidente de Chile. Y fue así, tal cual. Su amigo y compañero de toda la vida, Montt, no quería creerla cuando Vara le respondió eso. Bueno, entonces se llegó un candidato de consenso, que fue don José Joaquín Pérez, ¿ya? Como candidato. Era candidato del partido de gobierno, ¿verdad? Pero no despertaba tanta odiosidad como Varas en la oposición liberal. Tanto así que pasaron meses, cuando ya estaba presidente don José Joaquín Pérez, ¿verdad? Que llama a liberales al gabinete. Y ahí comienza de verdad la República Liberal. ¿Cierto? O sea, increíble. Después de tantas revoluciones, por lo menos 4, entre liberales y conservadores, el traspaso de grupo gobernante se va a hacer simplemente por un decreto. Por un decreto. ¿Ya? Bueno, los links educativos, ¿verdad? Y en esta oportunidad, ¿cierto?, las preguntas fundamentalmente van a ser de selección múltiple. Me gustaría que las puedan contestar y las revisemos, pero acuérdame, pues, que no me entusiasme contándole otras cosas y el día jueves, a lo mejor como lo hicimos con este curso el año pasado, me acuerdo, o no, este curso no, porque no lo hacía el año pasado, pero como con otros segundos años, ¿verdad? Eh, íbamos pregunta por pregunta. Ustedes, por ejemplo, pueden dar su respuesta, ¿verdad? Esta es la primera parte, toda de selección múltiple. ¿Ya? Y preguntas esenciales, que en este caso son 2, después vamos a dar que sea una sola, pero en este caso son 2. Y ambas son también de selección múltiple. Incluso, mira, a modo de facilidad, ni siquiera me manden como respuesta si quieren, el total de la pregunta, sino que a lo mejor eso a lo mejor tú colocar ahí destacada la pura respuesta, hermano. Diga, Profe, ¿sí? Rodrigo Vilches quiere hablar. Rodrigo, te escucho. Esta pregunta esencial le van a dar a la aplicación al WhatsApp. ¿Cómo? La pregunta esencial le van a dar a WhatsApp o a la aplicación. La idea es que se haga por Classroom, ¿ya? Sí, la vamos a subir por ahí, profe. Perfecto, ¿eh? Entonces, al ser subida, Rodrigo, te va a llegar una notificación a tu correo, te avisa, ¿ya? Como la va a subir lo más probable Francisco, ¿verdad? Te pone el nombre, que es la suya, en este caso Francisco. Entonces tú pinchas ahí Ya, nomás y le gracias. contestas desde ahí. Y es súper amigable el sistema. Imagínate, un vejestorio como yo aprende a usarlo. Imagínate un joven limpio de mente como tú. A mí me costó. Y estoy en eso todavía. Todavía se me complicó. ¿Ya? Así que aprovechar ahí la tecnología.
Lo veía más cómodo. Si después poco a poco